Bueno, primero comienzo por agradecerles mucho todas y cada una de sus intervenciones, de sus sugerencias, de sus críticas, y trataré de hacer referencia a las más posibles, de las cuales pude tomar nota. Respecto a lo que dijo Gibran, el doctor, en primer lugar te felicito mucho por lo que haces. Me parece que decía palabras más, palabras menos. Me permito parafrasear a Antonio Caso, que decía: el que es capaz de hacer algo adicional por los demás puede entender algún día el significado de la trascendencia del ser humano, y el que no hace nada por los demás nunca lo entenderá. Y yo creo que eso, por lo que percibo, eres una persona con un alto compromiso social, con un sentido de indignación por las evidentes injusticias y desigualdades que hay en el país, que además comparto. México no solo es un país con pobreza, sino también con una enorme desigualdad. Y sin embargo, ya referido a este tema, me parece que vale la pena hacer algunas puntualizaciones. Desde luego comparto el caso que mencionas, es muy doloroso, es muy descriptivo, es muy impactante, del muchacho este que fallece de cáncer y de insuficiencia respiratoria. Yo, sin embargo, creo que independientemente de que pueda haber un problema de que no haya servicios en Espinazo de salud relacionado con la seguridad, yo creo que también obedece a otro problema que tenemos en todo el país, y que es la enorme dificultad que se tienen los gobiernos para llevar cobertura médica a las poblaciones que tienen precisamente una mayor dispersión y probablemente menor número de habitantes. Por lo que relatas en el caso de Espinazo, que está a 80 kilómetros, imagino, de algún camino difícilmente de transitar de una población donde pudiera tener atención, puede ser el caso. La verdad es que entiendo este problema y ese reto de cobertura. Si algún tema le hemos dedicado en el gobierno, aparte de este tema de seguridad, es por ejemplo el tema de salud. La parte de Seguro Popular, que cubre o busca cubrir mediante un pago per cápita a los gobiernos locales los derechos a servicios de salud de la gente que no tiene IMSS ni ISSSTE. Entre 2006 y 2009 triplicamos el presupuesto, algo que no se había hecho en el país. Y aparte de lo que se da por Seguro Popular, lo que hemos invertido en infraestructura médica y hospitalaria, es decir, de lo que hemos hecho desde clínicas pequeñas, rurales, tenemos algunas pendientes aquí, por ejemplo, el Seguro Social en Nuevo León que se están construyendo, hasta hospitales como el que está aquí pegado al río, el materno infantil, que también le invertimos en el gobierno federal fuerte. De ese tipo de obras o construcciones o remodelaciones de clínicas y hospitales en el país hemos hecho en 3 años 1,500, es decir, más de una cada día, para ser exacto, 10 cada semana, lo cual implica un esfuerzo que no se había hecho en el país, y reconozco que falta mucho por hacer. Sí hay desigualdad, y la desigualdad indigna. Sin embargo, yo no atribuiría como por lo menos no la medular, lo que estamos viviendo. En primer lugar, porque compartiendo contigo lo absurdo que es tan ilícito enriquecerse en un área o en otra, yo creo que está tan mal enriquecerse ilícitamente en cualquier escenario, en cualquier nivel de ingreso. El que hace tranza y el que viola la ley, eso hace el ilícito. Pero en cambio también yo creo que cuando alguien trabaja y prospera en función de su trabajo y cubriendo la ley y respetando la ley a los demás, es tan válido, me parece, como el que trabajar y progresar para un campesino o para un agricultor. Yo lo que he visto en mi experiencia es que la gente que en una comunidad rural está sometida a los criminales no es por odio hacia otros mexicanos que trabajen, es por el miedo que les genera tenerlos ahí, encima de ellos, oprimiéndolos con las armas. Es por el miedo que tenemos que romper a base de imponerles a ellos una autoridad más fuerte y superior que precisamente preserve los derechos de la gente. Tercero es que no creo tampoco que la solución a la desigualdad tiene que ser equipando con una base de oportunidades iguales a todos, y que la educación precisamente no sea, o la salud no sea un factor que exacerbe la desigualdad. Porque finalmente, ojalá todo el mundo tuviera en México capacidad de entrar a alguna institución de la calidad del TEC de Monterrey,
pero sabemos que eso está determinado por la capacidad económica en la mayoría de los casos. Ojalá el niño más pobre de cualquier comunidad pudiera tener la misma calidad educativa y que no sea un factor que exacerba las desigualdades, porque finalmente quien tiene acceso a buena calidad sigue siendo también más rico incluso de lo que era antes. Contra el muchacho que no tiene esa capacidad de acceso a educación de calidad, que entonces va a seguir precisamente perpetuando condiciones. Donde tenemos que romper la desigualdad es en las oportunidades, más que en la diseminación de un criterio que exacerbe incluso el sentimiento de revancha, de odio, que la desigualdad misma genera. Yo creo que si rompemos la desigualdad educativa y rompemos la desigualdad de acceso a servicios de salud y oportunidades de trabajo, ese puede ser el camino, pero es precisamente a través de ello. En cuanto a lo que dice Emilio, desde luego tomo nota del tema de la industria maquiladora. Me vienen varias ideas. Primero, créanme amigos, Cibran, Emilio, todos, no tienen que convencerme de lo grave que están las cosas, lo sé y por eso estoy aquí. Y por eso estamos trabajando a fondo de nuestras capacidades y limitaciones para poder erradicar y resolver este problema. Sé y comparto, como dijo el gobernador, que no solo es el problema real que tenemos de inseguridad, sino que además de, y subrayo el además de, hay un problema de imagen o percepción. Y les pido además a los amigos de ustedes o a los amigos de los medios que hagan este balance en mi énfasis. Sí reconozco que hay un problema grave, la inseguridad misma, y además el de percepción de imagen. No dije, nunca he dicho y no diré que solo tenemos un problema de percepción. Eso no es cierto, eso no lo dije y lo único que pido a los medios dentro de la libertad en la que yo creo es que sean objetivos en lo que decimos. ¿A qué me refiero con eso? Que efectivamente también el tema de difusión o el tema asociado al conocimiento que se tiene de una realidad puede incidir en el problema mismo, lo que los economistas llaman variables endógenas o los sociólogos. ¿Por qué razón? Déjenme poner un ejemplo económico que tenemos ahora. La economía está creciendo en México, después de una crisis que fue la peor que ha vivido el mundo en todas las generaciones que estamos aquí. Va a acabar pronto. Está creciendo sobre todo el sector externo, nuestro sector exportador. Me imagino que es el caso de la maquila. Incluso, déjeme decirle, aquí en Nuevo León, por ejemplo, se han generado en el primer trimestre 30,000 empleos, 10,000 por mes este año. En todo el país 300,000 en el primer trimestre. Sin embargo, la percepción de la gente es que todavía estamos en una crisis muy severa y no se están arreglando las cosas, porque no le llega a su bolsillo, eso lo entiendo. Pero no sería problema si dijeras, bueno, pues es un problema que afectará la imagen del gobernador, del presidente, no hay problema. El problema es que sí tiene una incidencia en el fenómeno mismo del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la falta de lo que se llama confianza del consumidor incide en que éste no compra ni un refrigerador que necesita, o una persona que pueda hacerlo no cambia un vehículo, o una persona que tiene un anhelo y necesidad de adquirir una casa de interés social, no lo hace por esa pérdida de confianza en que verdaderamente haya la posibilidad de una recuperación. Y entonces lo que tenemos es un mercado externo creciente y un mercado interno contenido, que si liberara ese problema de confianza, crecería más. Lo mismo ocurre, toda proporción guardada, en seguridad. Insisto, sí tenemos un problema grave, muy grave, pero también tenemos que trabajar en solucionar el problema y además la percepción acerca de nuestro país. ¿Y cómo incide, por ejemplo, la inseguridad? Cuando en la sociedad se empieza a generar un abatimiento, un sentido de derrota, una percepción de que ya no hay nada que hacer, de que estamos perdidos, entonces ahí sí la sociedad cae dominada por los criminales. Ahí sí la sociedad, por ejemplo, puede ser objeto de cualquier tipo de exacción, que en otras condiciones, por ejemplo, en una sociedad que tiene esperanza, que está decidida a luchar, que sabe o que percibe la dimensión, puede verdaderamente estar mejor protegida. Pongo un ejemplo, el que mencionaba hace rato. Han crecido los casos de extorsión telefónica mucho en el país, pero lo que encontramos es que los criminales operan a través de, trabajan, digamos, de operaciones telefónicas masivas, incluso siguiendo directorios telefónicos o ordenaciones numéricas, para ver, digamos, quién hace caso a la extorsión. En un ambiente de pesimismo y de percepción agravada, evidentemente el crimen prospera más rápido. ¿Por qué? Porque la gente hace caso de las extorsiones, mucho más fácil. Eso les genera recursos y eso hace precisamente que se agrave en sí mismo el problema de la inseguridad.
En la medida en que se va reconstruyendo la institucionalidad, la fuerza de la policía, la fuerza del Estado, y además hay la percepción de esa fuerza del Estado, en esa medida también se inhibe la acción de los criminales. Otro ejemplo, en el caso del secuestro en México, tenemos un problema real, que es el del secuestro, que creció mucho en los años recientes, independientemente de que ha tenido alzas y bajas, que es un problema que reconozco y también a mí me molesta, de que no tenemos la información objetiva de cuánto evolucionaron los estados, porque la información que tratamos de recabar de las procuradurías estatales no siempre es oportuna o precisa, pero es un asunto que debemos de resolver. ¿Qué tiene que ver el problema real con el problema perceptivo? Que el problema empezamos a detectar se exacerbó a partir de la imitación extralógica o lógica, si ustedes quieren, en la sociedad del problema. Es decir, hemos capturado parte de los ya 8,000 secuestradores que tenemos en prisión en el país. Una buena parte de ellos han sido personas que no estaban dedicadas a la criminalidad y que la percepción de que era fácil realizar el secuestro, la percepción de que se leía o se veía o se oía cómo se realizan, cómo se detiene el vehículo, cómo se guarda en una casa de seguridad, cómo se negocia un rescate, etcétera, provocó también que, además del problema real que tuviéramos, eso exacerbara el problema en sí mismo. Entonces sí cuenta el tema perceptivo, y además les doy un ejemplo para terminar esta parte, y perdón que me extienda la respuesta porque sus preguntas han sido sumamente importantes e interesantes. Del propio Emilio, a quien le reconozco lo mucho que están haciendo, bien dices, pagando los impuestos, dando civismo y valores, asociándose entre los maquiladores y sobre todo generar empleo, y por supuesto acepto la exigencia de resultados. Concluye con una frase muy importante que dice: nos sentimos que en Monterrey está al mismo nivel que Ciudad Juárez. Eso, por ejemplo, refleja que tenemos un problema de inseguridad, pero también un asunto de percepción. ¿Cómo podemos medir la percepción, cómo podemos medir objetivamente la inseguridad o la violencia? Déjenme dar ese ejemplo. 2009, un dato que es más objetivo que otros, porque finalmente los cadáveres ahí están, es la violencia y los homicidios en una ciudad, en una comunidad, en un país. En Nuevo León hubo el año pasado 6,5, digamos, 6.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el país, en 2008, que es el último dato que tenemos, había 11.5 por 100,000 habitantes. Supongamos que con la lucha que hubo el año pasado y que sigue entre cárteles puede haber llegado a 12, quizá 13. Pero Nuevo León es 6 por cada 100,000. En el estado de Chihuahua, el año pasado hubo 89 por cada 100,000. Nos interesa el problema de los dos estados y le estamos entrando a resolver en los dos estados. Pero déjeme utilizar lo que se acaba de decir para reflejar cómo está la dimensión de la percepción. Y lo mismo diría de México: 12 homicidios por cada 100,000, o 13 si ustedes gustan, especulando, ¿no? ¿Cómo estaremos en términos? Por ejemplo, yo hablaba con el sector turístico hace unos días. Nos decía un promotor: pues es que se nos está yendo el turismo a otros lugares seguros, se nos están yendo a Jamaica, se nos están yendo a Dominicana, se nos están yendo a Brasil. Digo, pues es cierto, sí tenemos un problema real de seguridad, pero también hay que decir que lo estamos combatiendo y que lo estamos enfrentando, que lo vamos a resolver además. Independientemente de que luego habría que detallar si afecta, digamos, si el objeto de la criminalidad es el turismo en sí mismo o no, pero en fin es otro tema. Muy bien, yo le decía, si hay un problema de criminalidad lo estamos enfrentando. Y en México hay 12 muertos por cada 100,000 homicidios, ¿no? En Jamaica, usted me cita, hay 61 por cada 100,000. Y en Dominicana hay 54 por cada 100,000. Y Brasil, efectivamente, Brasil, que es un país muy atractivo, que Brasil se lleva los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo, ¿no? Pero en Brasil hay 22 homicidios por cada 100,000, casi el doble que México. Y en Río de Janeiro hay mucho más homicidios por cada 100,000 que en cualquier ciudad de México, salvo en el caso de Juárez. Pero eso sí, ahí se llevan, yo creo que por un asunto también perceptivo y de imagen, una inversión de este tipo. ¿Por qué razón? Porque mi punto es, trabajemos en los dos carriles, en el problema real de seguridad y también en el problema de percepción e imagen. Se nos decreta desde Washington, por ejemplo,
alertas para no visitar determinados estados de la República o no visitar México. Muy bien. Si no vienen a visitar México, que tiene 12 homicidios por cada 100,000, por favor cuídense mucho de Washington, que tiene 31 por cada 100,000. O si quieren ir a Nueva Orleans, pues también cuídense, porque según el FBI hay 95 por cada 100,000 homicidios en Nueva Orleans cada año. A eso pues me refiero, sin desconocer, insisto, el gravísimo problema de seguridad que tenemos, a que también debemos de trabajar en el tema de imagen y percepción, poniendo en equilibrio los datos, no ocultando lo malo, pero sí equilibrando también tanto lo terrible que nos duele, niños afectados por la violencia criminal, como los hechos heroicos de un soldado rescatando a un niño secuestrado. Yo creo que hay que poner en la balanza, y ojalá yo algún día sueño que poder ver o leer o escuchar en un medio pues, que hay dos partes de la página, en una página que estén los hechos o las noticias malas, y en el otro lado de la página las buenas. Ya uno sabrá ponderar, ¿no? Pero como le comentaron alguna vez al gobernador, me decía hace un rato, ¿no? Si salen del aeropuerto de Nuevo León 2,000 vuelos, eso no es noticia, pero si se cae uno, esa es la verdadera noticia. Entonces un poco tiene razón, así es, digamos, la lógica y la práctica, y es entendible la política. Bueno, de Adriana, yo admiro simplemente el trabajo que hace la Asociación de Padres de Familia, los Scouts, alguna vez lo fui, no me fue, en fin, bueno, le pongo palomita ya en mi vida el punto pero de verdad los admiro mucho. Margarita ha sido guía a toda su vida, nuestra hija está en las guías de México, sé que no son lo mismo, pero muy semejantes, y simplemente mi felicitación por lo que dices. No se trata de tener un soldado en cada casa, porque yo creo que también en parte nos toca hacer también mejores padres de familia, ver dónde andan los muchachos, con quién andan en los antros, qué se vende en ese antro, por lo menos pues, y sobre todo los valores que ustedes dicen. De Ana María Villarreal, creo que la parte de consejos ciudadanos es muy importante y tenemos que darle mucho mayor peso. Gracias por el comentario, creo que hay que hacerlo. Una de las cosas que nos dijo el secretario de Educación es que estamos habilitando algo que está en la ley desde hace mucho tiempo, que son los consejos de participación ciudadana en las escuelas. Bueno, yo no sé si lo digo, sí, lo digo para todos, retiro lo dicho, pero la verdad es que tenemos que meterle a las escuelas, y los papás tenemos que ir a las escuelas con los maestros, con los directores, en los casos de educación media con los alumnos, para enfrentar desde, ya no solo hacer escuela segura, como son los programas de gobierno, sino comunidad segura. Replantear la participación de la policía, lo comparto, y el asunto del teléfono de confianza. Yo le sugeriría al gobernador una tarea que podemos hacer concreta, aparte de seguir con presencia pública para que en la calle domine nada más el Estado mexicano y no una banda u otra, ni el Golfo, ni los Zetas, ni los Beltranes, ni nada. Tiene que ser el Estado mexicano el que domine las calles y las ciudades. Pero aparte de eso, una tarea que podemos hacer es construir un teléfono seguro, un teléfono de emergencia seguros, porque una parte de la problemática que yo he visto es que no están funcionando adecuadamente en el país, y eso hablo también por la parte federal, los teléfonos de emergencia. ¿Qué implica construir un teléfono de emergencia? Y yo le pido aquí a los expertos en sistemas, a los ingenieros, a las informáticas, a las asociaciones civiles que nos ayuden, nos pueden ayudar en esto. Un teléfono que si uno habla, puede estar ahí, en el lugar donde uno habla, el apoyo, la ayuda, en menos de 10 minutos. Ese es un teléfono de emergencia que funciona, y no funciona. Ustedes saben que ha habido acciones, incluso ya no digamos en las comunidades rurales, que para ello también necesitamos equipos de reacción mucho más rápidos, en la propia zona metropolitana, de acciones criminales muy burdas, que tardan 20 o 40 minutos actuando los criminales sin que llegue una ayuda verdadera. Las únicas policías que están por ahí, pues a lo mejor hasta le están echando la mano para cubrir su acción. Entonces, un teléfono que funcione, que sea confiable la persona o las telefonistas o los que estén en ese teléfono, que tenga un sistema operativo y computacional tal que inmediatamente pueda transmitir las órdenes al equipo que va a ejecutarlas, que el equipo que va a ejecutarlas sea un equipo confiable, o sea, un equipo de reacción que no tenga el riesgo de contaminación que tienen las policías que están en el frente todos los días. En fin, esa es una tarea que nos ayudaría a todos a que nuestra comunidad fuera más segura. Mientras, efectivamente, comparto el teléfono, el hecho de que efectivamente el ejército está atento a esas cosas, ¿no? Yo vi en alguna zona militar una manta que decía, afuera del cuartel, ¿no? Decía el teléfono del cuartel y decía, llame
nosotros sí vamos, ¿no? Y yo creo que pues eso es tarea que más bien generosamente hace el Ejército, pero creo que deberíamos armar un sistema de emergencia que implicara a policías civiles y respaldo militar. De Armando Estrada, mi felicitación por los programas que están haciendo, la prevención en agresión escolar, que es muy importante, la formación ciudadana en competencias. Había otro dato de lo que estamos haciendo también en prevenir esta violencia escolar, que yo insisto, parte de esta cultura mucho más violenta de los chavos, ¿no? O sea, los niños están en la lógica pues no sé por qué, a lo mejor lo que dije, a lo mejor me equivoco, pero están en una lógica muy violenta. De Carlos Garza, el discurso de los buenos y los malos, yo lo comparto, ¿no? La verdad es que, así como en la historia de México, yo digo que no ha sido acertado que a unos los hagamos héroes y a otros demonios. Finalmente todos somos hombres y mujeres con virtudes y defectos. Comparto también que el valor de la vida humana es igualmente digna para todos, de ciudadanos, policías o criminales. Eso sí es evidente y para mí es inevitable, y creo que para ustedes, que duela mucho más la muerte de un civil inocente que la muerte de un criminal, sin dejar de reconocer el valor de eso. Pero yo creo que es humano, y además yo sé que todos somos humanos, implica que todos tenemos virtudes y defectos. Pero eso sí, en este ambiente que estamos viviendo, de criminalidad, de violencia, de amenaza, caray, yo creo que en algunos casos sí es fácilmente reconocible saber quiénes son los malos. Y yo insisto, esos malos, con todo y su violencia y su agresión, son menos que nosotros, son menos, numéricamente por lo menos, son precisamente minoría, peligrosa, agresiva, pero minoría. Y lo que necesitamos es organizar pues a la sociedad. De Andrea, pues el talento sigue huyendo del país, pero qué bueno que el secretario está marcando este tema que ya se había mencionado, sobre que se va a quedar México sin escuelas, etcétera. La verdad es que la eficiencia terminal en Nuevo León de 97% es muy importante para poner en su justa dimensión, no quiero negar que haya este fenómeno, pero quiero poner en su justa dimensión de qué tamaño es, como también creo, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo va a afectar al Estado? Que la gente, digamos, se vaya o claudique en la lucha. Yo creo que le pasaría lo que se decía hace rato de Constantinopla, ¿no? ¿Qué pasará el día en que se deje de defender la ciudad y que todo el mundo se vaya como si, por cierto, fuera la ciudad de todos? Pues este día cae la ciudad. Yo creo que debemos defenderla entre todos, además sabiendo que vamos a tener éxito en la defensa. Pero creo que la clave, sin exigirle además otra conducta a quien decide irse porque es respetable, yo creo que es un tema de libertad humana, hay que ponernos a trabajar para rescatar lo nuestro y para defenderlo. Lo de Ricardo Cantú, la verdad es un tema, el de no conducir ebrio, lo comparto totalmente, porque es una de las principales causas de muerte que hay en México, sobre todo entre jóvenes. Yo por eso creo que debemos ser, sí, respetuosos de la libertad, pero también poner determinados marcos que eviten que todo ciudadano, o que los jóvenes en especial, caigan en la condición de andar conduciendo con alcohol a las 3, 4, 6 de la mañana, porque a esa hora se dan los accidentes, porque a esa hora muere un hijo en las familias. Yo comparto totalmente de que tiene que haber marcos legales y operativos y reglamentarios que minimicen el riesgo de que se conduzca con alcohol, que es, insisto, una de las principales causas de muerte. De los centros de integración juvenil no tengo más que admiración. Margarita me daba aquí que tienen un presupuesto de 507 millones de pesos integrados por 431 de servicios personales, 40 de operación. De esos 542 los recaban los propios centros de integración. En fin, tienen nuestro apoyo, lo seguiremos haciendo, independientemente de que quise mucho a mi maestro de títulos de operaciones de crédito, el profesor Gómez Gordoa. De Neftalí Almeda, de la Iglesia Cristiana y Presbiteriana, comparto su convocatoria para hacer un frente y enfrentar el problema. Lo comparto, he tratado de hacerlo como presidente, sé que tengo que mejorar en eso y sé que tengo que acercarme a los demás y finalmente poner en movimiento a la sociedad. Porque insisto, esto no es una pelea del presidente, esto no es un asunto mío, o solo mío quiero decir, este es un asunto de todos.
finalmente yo pudiera haber hecho lo que otros que tienen el mismo marco de seguridad que yo tengo, pues mejor no ver el problema, mejor dedicarme ¿no?, a visitar las empresas, pues para un gobernante la verdad es relativamente fácil zafarse del tema. Para mí, por ejemplo, zafarme y decir, oigan, son homicidios, son extorsiones y son secuestros, esos son del orden común, son allá del gobierno del Estado. Y para el gobierno del Estado sería decir, no, pues es crimen organizado, eso es cosa del presidente. Pero aquí no se trata de zafarse, aquí se trata de entrarle, y además de entrarle juntos, como sé que lo estamos haciendo y lo vamos a hacer con el gobierno del Estado. Eduardo Coronado, comparto todo el tema de la corrupción, sin embargo yo te pido que si tienes un elemento, un solo elemento de corrupción, me lo des y actuar de inmediato. No pienso tolerar la corrupción, pero también échenme la mano, pásenme los datos que tengan para actuar en consecuencia. Yo sé que México ha sido un país estigmatizado y marcado por la corrupción, yo sé que ha habido muchos políticos y gobernantes, y etcétera, como les decía, que se han enriquecido por lo menos, muchísimo, inexplicablemente. Eso incluso es hasta delito. Bueno, denme los datos y creo que tenemos que actuar en esto, estoy absolutamente decidido. La falta de coordinación lo asumo entre los poderes de la Unión, sé que en lo judicial falta mucho por hacer, eso la verdad no lo asumo porque no tengo incidencia en lo judicial, pero empujemos todos a que limpien a los jueces. Hemos capturado delincuentes que efectivamente salen inmediatamente y la verdad ahí yo necesito también el empuje de la sociedad civil con el Poder Judicial. Respecto del Tecnológico de Monterrey, la verdad los felicito precisamente por haberse expresado y expresado con fuerza, por abrir las mesas de diálogo con la ciudadanía, por haber organizado las marchas que hicieron aquí en Nuevo León y creo que una que hicieron en México precisamente hace unos días, no sé si fueron ustedes mismos u otros estudiantes, pero la verdad los felicito y yo con mucho gusto los invito a los miembros de su asociación o a su comité o no sé cómo estén organizados, a que platiquemos abiertamente del tema. A mí me interesa mucho, por supuesto, al igual que a ustedes, independientemente de que por lo que he dicho, el problema no se reduce a un problema policíaco militar, pero sí hay un problema de fuerza. Y creo que una parte estratégica para ganar o perder la fuerza es precisamente quién domina las plazas. ¿Quién gobierna Monterrey? ¿El crimen o la sociedad y su gobierno? Tiene que gobernar el gobierno, esa es la clave. Y eso sí implica fuerza, porque lo que define al Estado y al gobierno es, entre otras cosas, el derecho y la posibilidad de obligar a que el derecho se cumpla, que es la sanción a la fuerza pública. Por eso sí es un asunto también de fuerza y de policía, porque se claudica en ese terreno y se entrega el Estado a otro que tiene el poder y la fuerza. Por eso no hay que claudicar en ello. Pero además, como hemos insistido, es un problema de prevención, es un problema social, es un problema económico y si no lo abordamos integralmente, eso lo comparto, no vamos a avanzar. De Adriana, la tecnología de la información, comparto el tema de lo que, no agrego más a lo que señaló el secretario, sino que seguimos empeñados precisamente en la calidad educativa, que el compromiso precisamente es con el Sindicato de Educación es que o elevamos la calidad educativa o no vamos a poder responder verdaderamente a lo que la sociedad nos está demandando. Y eso es del gobierno, y eso es de los maestros, y creo que los dos ahí estamos con muchos pendientes. Es que esa es la clave. Y yo aquí también mi llamado es a los desarrollos de vivienda, No es nada más porque lo pide el municipio, que luego se van perdiendo esos pedazos que le dejan al municipio, por cierto, no sé cómo, pero bueno. No, es que se hagan parques y desarrollos integrales. Es que se hagan comunidades de vida y no nada más hacinamientos humanos en las viviendas. Es que asumamos no solo cumplir el reglamento del municipio, sino la necesidad de hacer comunidades humanas, porque en la medida que no hay comunidad humana, en ese momento se degrada la calidad de la convivencia de toda la comunidad misma. De Fernando Ramírez, bueno, ya comenté sobre la pobreza y la desigualdad, mis conceptos, la diversificación de las actividades de los criminales, y no solo que se ataca a la cabeza el grupo, yo creo que se tiene que atacar cualquier equipo criminal que está alterando la vida de la sociedad, cualquier convoy de camionetas o cualquier extorsionador atrás de un teléfono, tenemos que ir por él, independientemente del efecto que se da dentro de los criminales. Sí, ciertamente, cada vez que atrapamos a un líder de un cártel, sí se genera de manera natural, diría yo,
un proceso de inestabilidad interna y de conflicto interno entre los cárteles. El caso más claro es la aprehensión primero del mochomo Alfredo Beltrán Leiva, que provocó una división entre ellos y sus compadres, los del Cártel del Pacífico, el Chapo y el Mayo, y empezó una lucha violenta. Y ahora la muerte de Arturo Beltrán, sus subordinados, como yo explicaba, se están peleando entre sí. Y eso genera mucha violencia que ahora vemos en Morelos y en Guerrero. Pero también hay que decirlo que eso genera una gran inestabilidad y un gran debilitamiento también al centro de las propias organizaciones criminales. Porque efectivamente la gran mayoría de las muertes violentas que se registran en México, de esas 22,000 que se han citado, la abrumadora mayoría responden a esta lógica de enfrentamiento. Claro que, insisto, para mí las más importantes no son esas, las más dolorosas son las de civiles, y desde luego que me duelen, y me duelen mucho las muertes de los soldados en acción, y me duelen mucho de las policías federales, y me duelen mucho de las autoridades que actúan en cumplimiento del deber, que por desgracia no siempre son reconocidas en la sociedad, y mucho menos. En cuanto a Sergio, la verdad, gracias por la lección que nos das a todos respecto de los profesionistas con discapacidad, y coincido que tenemos que generar espacios más amplios. Al pastor, a don Alfredo, la verdad le agradezco sus oraciones y las de toda su comunidad. Yo le pido que no siga haciéndolas, que siga haciéndolas, que no detenga esa acción. Y le pido lo que usted dice, que oren, porque nos den, a quienes tenemos estas responsabilidades que son tan complicadas, ciertamente sabiduría, gracia, como usted ha señalado, pero sobre todo fortaleza. Todo lo que puedan pedir, por favor, es bienvenido. La verdad es que se requiere mucho de eso, de fortaleza y de sabiduría para poder enfrentar lo que tenemos que hacer. Y todo eso, y yo quiero agradecer a toda la gente que ora en México por nosotros, lo que está haciendo, y también lo que ustedes ahora han resuelto que hacer, denuncia ciudadana. Creo que hay que colaborar en este tema del teléfono seguro, la promoción de valores. De hecho, en la formación de la Policía Federal, por ejemplo, sí tenemos líderes, pastores o sacerdotes, etcétera, que nos ayudan en la parte de formación ética del policía. Se lo pedimos, no tanto temas religiosos, sino ayúdame a ver, ¿por qué un policía tiene que actuar bien? Porque sabemos que no es por el dinero que le paguemos, aunque tratamos de subirle el sueldo. Tiene que actuar bien por el honor por el cumplir con el bien, y también por el honor de servir. Y aquí lo hilo con lo que decía Óscar Martínez, cómo fomentar la educación y la vocación. Yo creo que aquí es un tema clave. Yo les comento precisamente que una hija de un alto directivo de un campus del TEC de Monterrey, no aquí en Nuevo León ciertamente, comentaba a ese maestro y directivo del TEC en aquel lugar, que nos está ayudando precisamente con los cursos de capacitación con la Policía Federal. Que decía, mire, presidente, yo estoy aquí porque voy a decir una cosa, porque un día me habló mi hija, que está en otro estado de la República, que se acababa de graduar, y me dijo, papá, usted, tengo una buena noticia para mí, y a lo mejor mala. La buena es que me voy a incorporar a la Policía Federal, quiero ser policía de investigación, porque yo creo que es la manera en que lo que yo he aprendido puede servir precisamente. Y yo creo que hay que generar una nueva cultura y una nueva mística de servicio y de honor y de honra de ser de las policías. Bueno, la verdad es que hay muchísimas notas de Félix Villaseñor, del tema de las expoferias. Podemos armar lugares seguros, ¿no? Igual en el barrio viejo de Monterrey, aunque por cierto ahí, en los lugares que hay de esparcimiento, también estos tipos han entrado a colocar su mercancía. Entonces eso ha generado también una complejidad adicional pero creo que hay que limpiar también en esos lugares, no tengo precisión de cuáles son, pero efectivamente hay que hacer los lugares seguros y que podamos hacer todos. A Miguel Villegas de Los Forcados lo felicito, y nomás déjeme tomar, primero, que comparto el tema del respeto a la persona, a la mujer, y de la necesidad de acabar con la violencia intrafamiliar que deriva, yo no lo había visto así, pero tiene usted razón, de este criterio de masculinidad hegemónica. De Amelinda también agradezco el compromiso de los trabajadores. Ojalá entre todos podamos hacer más para generar condiciones de inversión mejores y de competitividad, porque ciertamente creo que las empresas van a estar
donde generen valor, donde tengan utilidades, donde puedan trabajar bien. Yo creo que va a ser muy difícil que por filantropía o por nacionalismo una empresa, las hay desde luego, pero será la excepción, se quede o se vaya. Por eso es tan importante seguir en el tema de seguridad y seguir en el tema de competitividad, incluyendo la parte, por ejemplo, del marco laboral. ¿Cómo proteger a los policías? No, los policías, dice Jorge, los policías que se van. Es un tema que hemos discutido mucho. Igual podemos hacer un cuerpo intermedio, por ejemplo, antimotines que estén ahí acuartelados y fuera de la operación ordinaria. Pero en el extremo, amigos, en el dilema que se decía, no corras policías malos porque se van a dedicar a delinquir. No, señores, si no los corre uno, van a delinquir con las patrullas, con las armas y con el radio. Si no los corre uno, van a estar siguiendo las llamadas de emergencia y evitando que llegue la policía o el ejército y dando el paso libre a los criminales. Si no los corremos, vamos a utilizar nuestro dinero para atacarnos a nosotros mismos. Tienen que limpiarse las policías. Es preferible pocos bien entrenados y confiables que muchos que nomás están actuando en contra de nosotros. ¿Cómo denunciar? Bueno, ya decía el tema de hacer un teléfono seguro. ¿Cómo proteger a nuestros policías, sobre todo a los jefes? Yo creo que es importante darles condiciones de seguridad mínimas, blindados, casas seguras, corporaciones seguras, y hay que revisar la ley para proteger la identidad también de policías. Por ejemplo, en Guerrero nos acaban de matar a un soldado. ¿Por qué? Porque fue del cuartel donde estaba con sus compañeros a rendir testimonio en un juicio después de unas aprehensiones que hicieron. Iba desarmado, iba en un vehículo y les dispararon, porque sabían que eran ellos los criminales. Y lo mismo, yo creo que hay que cambiar el marco legal para que un ciudadano que es agredido o un militar o un policía pueda sí revelar su plena identidad al juez, pero que haya elementos de preservación de la identidad propia. Ya sé que esto los doctores en Derecho lo van a repudiar, pero la verdad es que, como dicen ustedes, soluciones nuevas para paradigmas nuevos. Agradezco los comentarios de Juan Sánchez también. Lo de los temas de consulta de calidad. ¿Cómo cambiar los paradigmas? Sí, no hay que verlo como un tema policíaco, hay que verlo como un tema integral. El Sonora, la prevención social, la verdad soy muy amigo, ustedes saben, del gobernador de Sonora, pero también tiene problemas, y tiene problemas además porque lo está enfrentando. Así que yo creo que él va a solucionar ese problema. Sobre el consumo de drogas en México, que también decía por ahí alguien más, la verdad es que la droga sí se ha incrementado en México. Por ejemplo, entre 2002 y 2007 la cocaína, el consumo de cocaína en el país se duplicó. Ciertamente de bases muy pequeñas, de 1.2, me refiero a personas entre 15 y 65 años, se duplicó. Ciertamente de bases muy pequeñas todavía, de 1.2% a 2.4%, pero se duplicó. Traemos una tasa de crecimiento muy fuerte y por eso hay que actuar del lado preventivo. Bueno, señor gobernador, señor alcalde, amigas y amigos, pues simplemente refrendo lo que vine a decirles aquí, que me interesa mucho su opinión y le agradezco de corazón, que he tomado puntual nota de lo que yo y mi equipo de lo que ustedes han señalado y que más allá de lo útil que será para nosotros de precisar, de mejorar, de corregir lo que estamos haciendo, sepan ustedes que ni Monterrey ni Nuevo León están solos, que estamos muy a tiempo de corregir esta situación de inseguridad, que vamos a trabajar y a redoblar nuestros esfuerzos y créanme que de corazón aquí estamos con ustedes y seguiremos estando hasta que esta ciudad, este estado, esta ciudad en el sentido de la defensa de Bizancio sea una ciudad segura y un espacio digno para que ustedes y sus familias puedan vivir mejor. Muchísimas gracias.